Vamos a continuar con el parágrafo 214. Cierra esta subsección llamada el derecho como ley. Habíamos visto en los parágrafos anteriores qué es lo que está en juego en esta sección, en esta subsección llamada el derecho como ley, que es el momento en el que el en sí del derecho pasa a la existencia como opuesto, ¿no? Y un poco en los primeros momentos de la primera parte de esta sección implicaba, acentuaba el hecho de que la existencia del derecho como ley tenía que ser existente para que fuese sabida por los particulares. Y la segunda parte, que un poco se va a ver más marcado en este parágrafo, apunta a las características o a las determinaciones propias de esta ley, de este derecho puesto como ley existente, ¿no? Empezó como un paso del hecho de ser sabido, de que la conciencia sepa, conozca esta ley, a las colisiones que implican ese saber por la forma en la que es pensada, pero también por la forma en la que es trasladada, traducida, podemos incluso decir, es en sí del derecho a la ley particular. En el parágrafo 213 un poco lo que veíamos era que en cierto modo ese paso a la forma de ley existente implicaba también una adecuación al contenido, a la materia de aquello que se legisla, ¿no? De aquello que se regula por la ley, ¿no? Y eso nos aleja un poquito más del en sí del derecho, ¿no? En este parágrafo 214 ese alejamiento va a ser más claro, porque una de las cosas propias, de los aspectos propios de esta ley positiva es también que se mueve dentro del ámbito de la pura contingencia, ¿no? Y por eso decía en uno de los parágrafos anteriores, el ámbito del derecho de la ciencia jurídica, del derecho positivo, es terreno del entendimiento, ¿no? Porque tiene que vérselas, por ejemplo, con lo cuantitativo, por ejemplo, que está implicado, por ejemplo, en una pena, en la aplicabilidad de una ley que penaliza, ¿no? Entonces, un poco de eso va este parágrafo 214 y lo vamos a ver en lo que dice este parágrafo, ¿no? Escribe Hegel, pero además de la aplicación a lo particular, es decir, que se adecue al ámbito que va a regular de manera particular, el ser puesto del derecho, la ley, contiene en sí misma la aplicabilidad al caso individual. Es decir, es propio de la ley contener, dar cuenta de cómo se va a aplicar, ¿no? Y el caso al caso individual. Y el caso individual, como ya decíamos en otro momento, que lo sabemos por experiencia propia, está determinada por una multiplicidad de elementos que entran en juego en el caso particular, ¿no? Y algunos de carácter puramente accidental, contingente, ¿no? Entonces, es propio del ser puesto del derecho de la ley moverse en ese ámbito de su propia aplicabilidad, ¿no? En la contingencia del caso individual. Con esto, continúa el parágrafo, entra en la esfera de lo no determinado por el concepto, es decir, se aleja cada vez más del concepto del derecho, ¿no? Del en sí del derecho, ¿no? Y pareciera como abrazar por completo la contingencia, en particular de lo cuantitativo, continúa, ¿no? De lo cuantitativo para sí, o en cuanto a determinación del valor en el cambio de algo cualitativo por otro elemento cuantitativo, ¿no? ¿Cómo se traduce, por así decir, lo cualitativo? O sea, el acto de la transgresión de la ley con lo cuantitativo y su cualidad de penalizar con el carácter cuantitativo de esa pena, ¿no? La determinidad del concepto da solo un límite general, continúa, dentro del cual tienen lugar todavía algunas oscilaciones. Estas, sin embargo, las oscilaciones tienen que ser interrumpidas con motivo de la realización, con lo cual interviene en el interior de aquel límite una decisión contingente y arbitraria, ¿no? Es decir, en este caso, digamos, podríamos continuar con los problemas del derecho positivo, pero ya nos encontramos en el nuevo ámbito de lo contingente, del terreno propio de este derecho, ¿no? Pero nos va a decir Hegel que a pesar de eso también no es que el en sí del derecho haya sido completamente suprimido, ¿no? No porque se acepte que la contingencia propia del caso particular
que además tiene que estar aprendido por la propia forma del ser puesto del derecho, es decir, de la ley, implique que ya no nos movemos en ese puro terreno del entendimiento y del entendimiento puro y de la contingencia, ¿no? Porque a final de cuentas sigue operando el propio concepto del derecho, en ese derecho positivo, por ejemplo, en el momento en el que sabemos que un castigo no puede quedar impune, ¿no? Más allá de que entra en juego el carácter contingente de cómo se legisló la pena, la cantidad de la pena, por ejemplo, si implica una multa, si es más, si es menos, lo importante es que no quede impune, va a decir es el propio GEL, ¿no? Entonces podemos ver que eso está expresado en los detalles que da en la nota, ¿no?, de este parágrafo 214. En este afinamiento escribe Hegel de lo universal, no solo hacia lo particular, sino también hacia la singularización, es decir, este carácter cada vez más delimitado del derecho se acentúa este carácter de afinamiento, dice, es decir, cada vez más singularizado, más en dirección hacia la singularización, a pesar de que tiene la forma de la universalidad, ¿no?, es decir, aplicarse para todos, ¿no? En particular, la singularización dice aquí de la aplicación inmediata, de que tiene que adaptarse a la forma de los distintos casos particulares, ¿no? O tiene que tenerlas presente al menos. Es donde se encuentra de modo especial, dice, lo puramente positivo de las leyes, y es por eso que es terreno propio del entendimiento. Por eso dice que aquí no opera ya el concepto, ¿no? La idea del derecho, en sí el derecho no puede ponerse en juego o no va a dar respuestas a ese aspecto puramente positivo, cuantitativo, ¿no? Por eso describe, no cabe determinar racionalmente ni decidir mediante la aplicación de una determinidad proveniente del concepto, o sea, la cantidad, si para un delito lo justo es una pena corporal de 40 azotes, estamos todavía en el siglo XIX, o de 40 menos 1, ¿no? Ni si lo es una pena pecuniaria de 5 taleros o de 4 taleros y 23 centavos más, o una pena de prisión de 1 año o de 364 días, o sea, un día menos, o 2 o 3 días menos. Es decir, un poco lo que nos dice es que racionalmente lo que podemos decir es que un crimen debe ser castigado. Ya ponerlo en ley, esta idea propia del derecho en su concepto, del en sí del concepto, tiene que adaptarse poniendo ciertos límites. Por ejemplo, para tal violación de la ley, entre tal y tal cantidad, por ejemplo, de días de prisión, entre tal y tal cantidad de una multa, pero esas ya están en el ámbito del ser puesto de la ley, ya están alejadas del derecho en cuanto concepto, en cuanto idea, y un poco lo que dice aquí es, no queda más que aceptar eso, ¿no?, el carácter contingente del ámbito del derecho positivo. Por eso esta parte, este parágrafo, el 214, es el último de esta sección. Los siguientes parágrafos estaremos ya en otro aspecto, ¿no?, en el segundo aspecto de esta administración de la justicia que se denomina la existencia de la ley, ¿no? Lo importante aquí es como mostrar que la filosofía, en particular, el concepto del derecho no nos va a dar, se va a mostrar impotente, porque ya no es su propio terreno cuando queramos movernos en estos aspectos cuantitativos que son propios de la manera en la que una ley como estas, de la que estamos hablando, se quiere aplicar a los casos individuales, ¿no? Hay, por supuesto, que tiene que operar el entendimiento, tiene que moverse con consistencia, pero ya la filosofía, por lo menos la de Hegel, no va, encuentra un límite, podríamos decir, y dice, bueno, ya no podemos avanzar más en esa dirección, más que diciendo que la razón puede operar alertando sobre la imposibilidad de que queden impunes, por ejemplo, los delitos, pero ya sobre la cantidad de un castigo y demás, no es ya su propio terreno, ¿no? Con esto terminamos entonces el parágrafo 214 y cerramos esta primera parte de administración de justicia, ¿no? Nos restan dos todavía: la existencia de la ley y el tribunal, ¿no? 215 comenzamos entonces con la existencia de la ley.
Escape to the genuine Mayan culture at Tulum, Mexico. Casa Bix Abil was inspired by ancient Mayans' way of life, originated in the 12th century. The name Bixabil means, how is your path in life? Those are the words used by Mayans people to say, today in modern culture, hello. The meaning of our place is invite you to reflect your path in life by experiencing the unique Mayan stay. Live in a Bix Abil community. Feel at home. Our place offers you the opportunity to connect to other people by Mayans experience. Perfect to families and friends for travel. Kids welcome and friends groups until 6 persons by room. Enjoy our common amenities. Community kitchen, breakfast area, rooftop bar, co-working area, restroom, free bikes, and a wonderful pool.